Florencia, claro. ¿Cómo creen que se hace una evaluación nutricional? ¿Tienen idea? Peso, perímetro capital, los pliegues corporales. Torres, ¿qué dice? ¿No? Torres está en el gasto energético. No. Ay, Medina. Básicamente lo que dijo la compañera, y a partir de ello realizar ya el plan de comidas semanales, de acuerdo a cómo se encuentra el metabolismo, cómo está su peso, cómo está la persona anímicamente, para poder pues evaluarlo y generar el plan. Ya. ¿Alguien quiere ser el modelo acá ahorita? ¿Quiere venir? Ven, bueno. A ver, miren, solamente lo voy a tener de modelo para yo decirle, a ver, te voy a decir nada más. A ver, yo a Fernando le voy a hacer una evaluación nutricional. ¿Qué voy a ver en sacando primero? Su aspecto general. Su peso y su talla, ya lo veo. ¿Y qué más estoy viendo? Miren, yo lo estoy evaluando. La piel, las características, coloración, Su cabello, el piso desde arriba, ¿no? ¿Cómo se llaman estos signos? Clínicos, ¿sí? Entonces, su piel, cómo está, la palma de sus manos, sus ojos, se llaman signos clínicos, ¿sí? ¿Qué más le voy a preguntar a Fernando? Fernando, ¿has ingerido alimentos el día de hoy o no? ¿Qué has comido? ¿Qué comiste? Cuéntame desde el desayuno. Ya. Nada más. Ya. Entonces, ¿qué le he preguntado ya a Fernando? Le he preguntado, ¿no? Si ha comido. Su comido. ¿Y por qué le preguntaré eso? Si se alimenta bien. Para ver su evaluación dietética, ¿no? Para ver si él está bien o no. ¿Qué más he visto? Signos clínicos en él. Se supone que yo ya tengo su peso y su talla, porque le voy a tomar, ¿no? Su peso y su talla, ¿cuál es? ¿Qué más le puedo evaluar? ¿La altura? No, porque el peso y talla. ¿Cuántos veces ejercita a la semana? ¿Perdón? ¿Si se ejercita? ¿Cuánto necesita él? Si hace ejercicio, dice. También. Y otro de los métodos, o sea, otra cosa que yo necesito para hacer una valoración nutricional, ¿qué otra cosa será? Ya tengo el peso, o sea, la antropometría, tengo la parte clínica, tengo la parte dietética, y faltaría algo más. ¿Qué creen ustedes que ¿Se será? podría hacer un hemograma? ¿Perdón? Un hemograma para ver si está bien. Exactamente. Bioquímica, la bioquímica se llama. Pasa, Fernando. Entonces, eso yo quería decirles a ustedes, que para yo evaluar a un paciente hay métodos. Y yo tengo que tener los 4 métodos importantes documentados, ¿no? La antropometría, donde voy a ver todas las medidas que requiero, que es el peso, la talla, pliegues, ¿no? La fuerza también para ver la dinamometría, ¿no? ¿Qué más? Voy a ver eso. Solamente sus pies, ¿no? La composición corporal también, para yo saber si estoy con textura pequeña, con textura grande o con textura mediana. Después, la parte de clínica. ¿No? Entonces, para la clínica, tengo que irme ¿a dónde? A la historia clínica, pues, ¿no? O sea, la historia clínica, ustedes en semiología sí tienen que, como digo, yo siempre les digo, ¿no? Esa historia clínica hay que, por todos lados hay que preguntarle al paciente. Hay que ser chismosísimos, averiguarle todo, hasta lo más mínimo al paciente, ¿no? En ciencia y nutrición, desde qué hora comió, qué alimentos come, ¿no? Ustedes en medicina, cómo fue la enfermedad, ¿no? O sea, todo tienen que preguntarle antecedentes, todo al paciente, ¿no? Alérgicos, qué sé yo. Después, la parte dietética, qué comió,
recordatorio de 24 horas, el paciente debe de anotar cuánto fue su comida, en cuál el horario, qué cantidad comió. Y por último, los signos clínicos, ¿no? Para yo determinar si el paciente tiene deficiencia o no de algún micronutriente o macronutriente, ¿no? Si el paciente tuviera sequedad, ¿no?, en la piel, ¿qué vitamina podría ser? Tuviera sequedad en la piel. Vitamina E. Vitamina E. ¿Vitamina? E. E. A ver, otra más. Ven, algo más. C. ¿Por qué la C? ¿Ah? Vitamina ¿Qué E. ayuda en la C? ¿Para qué es la C? La C es una... ¿Qué tipo de vitamina es la C? ¿Cómo? Hidrosoluble. Claro, la vitamina C es hidrosoluble. ¿Sí? Entonces la vitamina A es la vitamina que nos va a ayudar si el paciente tiene resequedad de la piel. Y no solamente vitaminas, sino también puedo ver proteínas y las lipoproteínas, ¿no? Las vitaminas liposolubles, ¿no? Por la resequedad de la piel. Y así sucesivamente, ¿no? Si veo el paciente está muy pálido, ¿no? Entonces, todas son deficiencias de vitaminas o de proteínas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenía yo esto, ¿no? Si funciona, creo que no funciona. No quiero que funcione. ¿Sí quiere lo mismo? Ahí está, sí funciona. Bien, entonces estas son las partes que nosotros vamos a ver. Miren, semiología de la nutrición, la valoración clínica, la antropometría nutricional y la evaluación del estado nutricional. ¿Ya? Miren, aquí he querido yo traerle la valoración nutricional, ¿no? Es importante conocer que dentro de la valoración nutricional existen muchas cosas para evaluar. Vamos a evaluar, miren lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar la interacción fármaco-nutriente. ¿Por qué será importante evaluar la valoración fármaco-nutriente? ¿Ah? Hay medicamentos, así es, ¿no? La ingesta alimentaria, de los factores que pueden alterarla también, ¿no? ¿Qué alimentos pueden alterar esa ingesta alimentaria? ¿Qué más? La actividad física que nosotros realizamos. Signos clínicos y deficiencias o excesos nutricionales. ¿Qué más? Composición corporal, ¿no? El crecimiento, la disponibilidad. Bioquímica nutricional, la reserva visceral, el componente inmunológico y el componente catabólico. Todo esto yo tengo que evaluar para ver cómo es la valoración nutricional de cada paciente. ¿Sí? Entonces aquí voy a evaluar, ¿qué voy a evaluar aquí? El componente metabólico. ¿Cómo están las proteínas, la grasa, los carbohidratos, si hay alguna, ¿no? Si falta o no falta nutrientes en la dieta, ¿no? Si hay deficiencia de tal vitamina, ¿no? La interacción fármaco-nutriente, si algún medicamento se toma antes, por ejemplo, a veces toma uno esteroides, ¿no? Entonces se hincha el paciente. ¿Qué cosas quiere decir eso? A ver. Síndrome de Cushing. ¿Perdón? Que disminuye la presión oncótica de las proteínas en sangre y está generando de... Claro, hay una restricción, ¿no es cierto? Entonces hay una interacción de fármacos nutrientes, ¿ya? La ingesta también, ¿no? Alimentaria, de los factores que pueden alterar la ESA, ¿no? Si pueden alterar o no hay una ingesta alimentaria inadecuada, ¿no? De repente no consumo los alimentos adecuadamente, ¿no? La actividad, hago mucha actividad o no hago actividad física, mi actividad es muy sedentaria, ¿no? ¿Cuáles son los signos que ya le estaba diciendo? La composición corporal, ¿no? La bioquímica. Aquí no solamente en la bioquímica voy a evaluar la hemoglobina, sino qué otras cosas, qué otros
tengo que evaluar? ¿Qué otros exámenes? Albúmina, prealbúmina, linfocitos, todo eso tengo que evaluar para ver el estado nutricional del paciente. ¿Ya? Sigamos. Miren, aquí tenemos nosotros que la evaluación nutricional es la medición, ¿no? De variables nutricionales para evaluar el estado nutricional. Tiene 4 componentes muy importantes, ¿no? Que son lo que ya les había dicho antes, ¿no? Miren, la evaluación dietética, la evaluación clínica, la evaluación bioquímica, ¿no? Antropométrica. ¿Qué dice ahí? Historia clínica. La historia clínica y la evaluación nutricional funcional. Esos son muy importantes que nosotros debemos de evaluar. ¿Ya? Eso ya les digo. Sigamos. Si voy muy rápido me dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación nutricional? Bien claro, determinar los signos y síntomas, ¿no? Que indiquen posibles carencias o exceso de nutrientes. ¿Qué más? Medir la composición corporal del sujeto, analizar los indicadores bioquímicos asociados a la malnutrición y valorar la historia dietética del paciente. Pero por eso yo tengo que saber, ¿no? Que saber cuáles son esos signos. O sea, yo tengo que saber la clínica pues, del paciente. O sea, qué deficiencia me va a dar tal vitamina para yo reconocer. Porque si yo no voy a saber, voy a ver palidez en las pupilas, ¿no? Entonces digo, ¿qué cosa podrá hacer esto? ¿Será anemia? No será, no sé. Está seca la piel, se le cae alopecia, es malo el champú, está desnutrido el paciente, está con las proteínas bajas, o sea, tengo que ver todo eso, ¿no? O sea, cuáles son esas deficiencias, las carencias nutricionales de los micronutrientes para yo poder determinar. Hay palidez en pupila, ¿no? Bien. Medir la composición corporal del sujeto, analizar los indicadores bioquímicos asociados y valorar la historia dietética. Eso es muy importante que yo debo de hacer para hacer una valoración nutricional. Ahora, ¿qué entendemos por desnutrición? ¿Y qué entienden por malnutrición? ¿Es lo mismo? ¿Desnutrición y malnutrición? ¿Qué cosa será la desnutrición? ¿Quién me dice qué cosa es la desnutrición? A ver. Te falta, o sea, no tienes capacidad para poder alimentarte seguido, simplemente por la falta de consumo de muchas cosas. Falta consumo. Y la malnutrición es cuando sí tienes para consumir, pero o sea, lo abusas, como que lo pones de la forma correcta. Pero también puede haber malnutrición habiendo una desnutrición, ¿o no? Claro, por carencia. O sea, no solamente veamos la malnutrición como por exceso. La desnutrición es cuando no se integran los suficientes nutrientes y la malnutrición es cuando hay un desequilibrio en los nutrientes ingeridos, porque la malnutrición puede haber una persona aparentemente con sobrepeso, pero no tiene los nutrientes necesarios. Así es, no está adecuadamente alimentada, ¿no? No está correctamente alimentada. Puede estar, por ejemplo, el IMC me dijeron, ¿no? El IMC nosotros ya no lo usamos, ya está fuera descontinuado para nosotros los nutricionistas del IMC. No usamos IMC ya para evaluar el estado nutricional del paciente, ¿no? Porque se dice que ese IMC está dado para pacientes con sobrepeso y obesidad, mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, evaluamos nosotros los signos clínicos más que nada, ¿ya? Entonces, la desnutrición, ¿no? Su compañera lo dijo bien claro, y la malnutrición también, ¿no es cierto? Era por... Aquí tenemos, miren, hay métodos también de evaluación nutricional. ¿Y cuáles eran esos? La subjetiva y la objetiva. En la subjetiva, como su propio nombre lo dice, subjetivo, ¿no? Integra el diagnóstico de la enfermedad que motiva la hospitalización, los parámetros clínicos obtenidos del cambio de peso corporal, ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales y la capacidad funcional.
El valor de este método de evaluación es identificar pacientes con riesgos y signos de desnutrición. No es útil en pacientes con malnutrición por exceso. Y el otro método para evaluar la desnutrición es la objetiva. En la objetiva, indica que en pacientes desnutridos en riesgo de desnutrición y cuando sea necesario para hacer indicadores nutricionales. Esto se lleva a cabo mediante la aplicación de indicadores de manejo simple y práctico. Estos son los clínicos, los antropométricos, los dietéticos y los socioeconómicos. ¿Sí? Entonces, yo en un hospital, que el paciente llega a UCI, ¿qué evaluación le haría? La subjetiva. Sí, claro, subjetiva. la subjetiva, ¿no es cierto? O la objetiva. Subjetiva. Subjetiva. Bien claro, ¿no? Sí. Está bien claro. ¿Ya? En esta valoración global subjetiva la puede hacer cualquier profesional que está entrenado. ¿Ya? O sea, no necesariamente tiene que ser el profesional nutricionista. Mientras que en la objetiva solamente la debe hacer un profesional entrenado, que es el nutricionista. ¿Ya? En la valoración global subjetiva, nosotros vemos aquí es un método que con la interpretación de un interrogatorio, o sea, uno le hace las preguntas, ¿no? Y con un examen físico permite emitir un diagnóstico del estado nutricional del paciente y tomar las medidas de manejo, ¿no? Es ideal realizar la valoración global subjetiva cuando el paciente ingresa, pues, y puede ser desarrollado por cualquier profesional de la salud que esté entrenado, ¿no? Que haya sido entrenado. Se hace un interrogatorio simple, se evalúan los factores que afectan el estado nutricional, tales como si hubieron cambios de peso, en la ingesta, alteraciones gastrointestinales, le preguntamos al paciente cuál es la actividad física, así como las posibles causas de estos cambios, ¿no? El examen físico debe ser rápido, pero muy minucioso. ¿Para qué? Para detectar signos clínicos de deterioro o exceso nutricional y cambios en la composición corporal. Aquí sí tiene que ser muy minucioso uno cuando hace este interrogatorio, ¿ya? O sea, siempre debemos de preguntar, señor, ¿cuál ha sido su peso anteriormente? ¿No? ¿Cuánto ha bajado de peso? ¿O usted cree que no ha bajado de peso? Uno te dice sí, otro te dice no, su vida me ha bajado, ¿no? La ingesta de sus alimentos, ¿cómo está? ¿No? Estoy bien, no tengo, ¿no? O sea, no he bajado de apetito, o a veces te dicen, no tengo ganas de comer, no tengo, ¿no? O sea, siento mucho dolor, tengo diarrea, o sea, todo eso tienes que anotarlo en la valoración global subjetiva, que aquí se las he traído también para poder verla. Se la voy a enfocar así por partes, ¿ya? Mejor para que la puedan ver bien. Sí, porque no se ven chiquitos. Aquí, ahí vemos, ¿no? Miren, se pregunta el peso actual, ¿sí? El peso actual, ¿no? Hace 3 meses, ¿qué más? La alimentación respecto a hace un mes, o sea, ¿cómo ha sido? ¿Come más? ¿Come igual? ¿Come menos? ¿Qué tipo de alimentos consume usted? Si es una dieta normal, pocos sólidos, solamente toma líquidos, solo preparados nutricionales o muy pocos. Los preparados nutricionales son los nutrientes, pues, ¿no? La actividad cotidiana, ¿no? En el último mes, cómo ha sido su actividad, señor, ha sido normal, menor de lo habitual, sin ganas de nada, ¿no? Paso más de la mitad del día en cama o sentado, ¿no? Todo eso nosotros le preguntamos al paciente, ¿no? O sea, en esta valoración global subjetiva, ¿no? Y aquí sucesivamente miren dificultades para alimentarse, si el paciente tiene dificultades o no para alimentarse, si es sí, se le marca sí, si no, no. No, porque muchas veces el paciente no tiene facilidades para comer las facultades, ¿no? Entonces ya requiere de otra persona, ¿sí? Si la respuesta fue sí, señale, ¿no? ¿Cuál de las siguientes problemas presenta? Falta de apetito, ganas de vomitar, vómitos, que hay estreñimiento, diarrea, ¿no? Olores desagradables de repente, ¿no?
los alimentos no tienen sabor, si el paciente está recibiendo quimioterapia, quizás, ¿no? Podría ser, ¿no? Sabores, me siento lleno enseguida, de repente tiene un tumor en el estómago, ¿no? Dificultad para tragar o un tumor en el esófago, qué sé yo, ¿no? Problemas dentales, no tiene ni una bolita, ¿no? Tiene mucho dolor, entonces ¿dónde tiene el dolor? Todo eso debemos de preguntarle y anotarlo. Si el paciente está en depresión, o económicamente depende de quién depende, ¿no? De repente no tiene dinero para comprar los alimentos también, ¿no? Todo eso le preguntamos, ¿ya? En la exploración física ya vemos nosotros, ya hay pérdida de grasa, ¿no? De tejido graso, si es sí, qué grado vemos nosotros, si no, ¿no? La pérdida de masa muscular también, si hay edema, vemos nosotros si hay jodeo, ¿no? Entonces todo eso evaluamos aquí al paciente y al evaluarlo después tenemos, ¿no? Miren, albúmina también, antes del tratamiento, si el paciente oncológico, cuánto tiene, prealbúmina tras el tratamiento oncológico, anotamos. Y aquí tenemos nosotros la clasificación, ¿sí? A, B y C. Tenemos unas tablas donde vemos cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C. Entonces, si el ser A es un buen estado nutricional, B, malnutrición moderada o riesgo de malnutrición, y C, una malnutrición grave. Intervenimos inmediatamente. Entonces, nosotros hacemos una intervención al instante. No podemos dejar de lado a este paciente porque se nos va a desnutrir peor, ¿no? Y la estancia hospitalaria va a ser mucho más larga en el hospital y nos va a elevar los costos hospitalarios, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? ¿Qué cosa es la malnutrición? Dice que la malnutrición es un término amplio que hace referencia a cualquier desequilibrio de la ingesta, pues, ¿no? De nutrientes, lo que puede incluir tanto déficit como exceso. Esta malnutrición se clasifica en tres grandes categorías: desnutrición, ¿no? Miren, deficiencia de nutrientes, que conduce a un estado de insuficiencia energética o proteica. ¿Qué más? Malnutrición por exceso, que puede ser un sobrepeso y obesidad, debido a un exceso calórico o a una ingesta inadecuada de macro y micronutrientes. Y la malnutrición por deficiencia de los micronutrientes, ¿no? Deficiencias específicas, aquí vemos nosotros, puede ser anemia ferropélica, ¿no? Escorbuto, déficit de vitamina C, ustedes saben, ¿no? Todo eso, ¿ya? ¿Qué más? Y la desnutrición. Vemos aquí la desnutrición. ¿Qué cosa es la desnutrición? Es una subcategoría de la malnutrición y se define como un déficit energético y o proteico que va a impactar negativamente en la composición corporal y su función fisiológica. Pues no, se puede clasificar en qué, miren, ¿en qué se puede clasificar? En desnutrición aguda, desnutrición crónica y desnutrición hospitalaria, que antes no había esos términos, ¿sí? Entonces la aguda es cuando recién está cayendo uno, pues, ¿no? Y la crónica es que ya la tenemos un buen tiempo, en otras palabras, ¿no? Entonces la aguda está caracterizada por una pérdida de peso reciente, como en la caquexia o en la sarcopenia. Y la crónica está asociada a retraso del crecimiento, ¿sí? Por eso ya es crónico, ¿no? Talla baja por desnutrición anemia. Y la desnutrición hospitalaria, hay criterios de Aspen-Glynn, ¿no? Con impactos en la recuperación clínica, ¿sí? Entonces, esto Aspen-Glynn, ¿no? Son asociaciones que nos hacen, han hecho estudios y ven que hay criterios ahora para ya evaluar la desnutrición. ¿Qué más tenemos? Miren, y ahora nos vamos a la semiología ya de la desnutrición, de la valoración nutricional, ¿no? La desnutrición es una condición muy común en el paciente hospitalizado, ¿no? Debemos de recordar siempre que la desnutrición es la disminución pues, de energía, proteínas y otros nutrientes que va a provocar complicaciones en el estado nutricional y en su estado de salud. ¿Qué más? Esta desnutrición se va a definir también como un estado de déficit de energía, de proteínas y otros micronutrientes o nutrientes
causados por diversos aspectos, teniendo como consecuencia los efectos adversos en nuestra composición corporal, ya en nuestra funcionalidad también, en los resultados clínicos de los pacientes, según pues estas sociedades de Aspen o Aspeden. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Miren, esta desnutrición hospitalaria, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, que era bien común en los hospitales, y ya sabían ustedes las causas, cuáles eran los que causaban la desnutrición hospitalaria, ¿no? Entonces, este es un estudio donde se van a evaluar 1.731 pacientes hospitalizados de 11 instituciones de salud, donde se concluye con una desnutrición del 69% del total de pacientes. Miren, siendo las cirugías y los pacientes de terapia intensiva los que presentaron más tasa de desnutrición. Entonces, ¿cuáles eran esos? ¿Por qué? Como hablamos, ¿por qué era esto? Porque a veces se suspendía la cirugía, ¿no? Las pruebas también, o sea, y el paciente quedaba en ayunas, entonces el paciente llegaba con un peso, y pobre paciente, salía desnutrido de nuestro hospital, no por la baja comida, por la mala comida, sino por los exámenes pre y postoperatorios que le hacen al paciente, ¿no? Entonces, es la prevalencia del riesgo de desnutrición y situación de la terapia nutricional en pacientes adultos hospitalizados en nuestro país. ¿Ya? Miren, aquí tenemos los 731 pacientes, ¿no? De los cuales 11 instituciones de salud, ¿no? 69%. Es un crimen, ¿no? Es algo horrorizante, ¿no les parece? No me gustaría estar ahí como paciente. Entonces, ¿qué va a desencadenar la desnutrición? Nos va a desencadenar la prescripción del ayuno y condiciones que no lo ameritan, ¿no? ¿Qué más? Cambios en el metabolismo de macro y micronutrientes que están relacionados ¿a qué? A la presencia de enfermedades crónicas, ¿sí? O condiciones agudas. ¿Qué más? A la disminución en el consumo de alimentos por la sintomatología gastrointestinal también, a la obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal y los efectos secundarios de los medicamentos, a la previsión, ¿no? óptima de nutrición integral o parenteral, ¿no? ¿Ya? Prescripción inadecuada de energía o macronutrientes y a las interrupciones innecesarias pues, en la administración de ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que hay una interrupción? A ver. A ver. No me dejen hablar, pregúntenme también. Yo les he dicho, miren, ¿qué les he dicho? Provisión subóptima de nutrientes enterales o parenterales, ¿no? Prescripción inadecuada de energía o macronutrientes y o interrupción innecesaria en la administración de ellos. ¿Por qué? Ustedes saben que en los hospitales tenemos unidades de soporte enteral o soporte parenteral, ¿no? Donde nos dedicamos exclusivamente a evaluar a estos pacientes. No son iguales que los pacientes que los evaluamos en piso. Aquí hay una unidad especial en cada hospital y se le va a prescribir al paciente, si es nutrición enteral, ya les dije que podía ser enteral, por boca, ¿qué más les dije? Yeyuno, ¿qué más? Nasogástrica, ¿sí? Y si era parenteral, podía ser, ¿no? Catéter venoso central, a la vena, periférica, ¿no? En fin. Entonces, cuando hay una interrupción cuando el paciente va a hacerse un procedimiento, pues, va a hacerse un procedimiento, va a sala de operaciones o se le desconecta la nutrición enteral, no se le va a dar. O sea, se va a sacarse una radiografía de colon, no va a ir con nutrición, entonces el paciente deja ya la nutrición. ¿Ya? La nutrición que estaba indicada en 20 horas para darle ya no se le da y se va perdiendo poco a poco.
¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos acá, miren, en el Perú los estudios recientes indican una prevalencia de desnutrición hospitalaria del 50.5% en ancianos hospitalizados, ¿no? Aquí nosotros, ¿qué vamos a evaluar? La composición corporal total y qué métodos vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué más? Al momento de diagnosticar la desnutrición debemos preguntarnos todo esto, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo vuelvo? ¿No? Antiguamente, ustedes habrán escuchado hablar de que había clasificaciones de la desnutrición, donde lo clasificaban en marasmo y en kwashiorkor, ¿sí? Sí. Hasta a la poco, ¿no? Poco, más o menos 5 gramos. Pero yo siempre se los enseño, ¿ah? Para que ustedes sepan. En los años 70, pues, ¿no? Antes se hablaba pues, de estos términos, marasmo. Hasta yo he estudiado, y yo no estudiaba en el 70, no crean que soy tan viejita, yo he estudiado en los 80 y tantos. Entonces, pero sí he estudiado el marasmo y el kwashiorkor. Y he tenido la gran suerte de ver niños con marasmo y con kwashiorkor, ¿no? Que creo que ustedes no lo han visto todavía, ni lo verán, porque ustedes solamente recorren los sitios bonitos, ¿no? Porque son niñitos de plata. En cambio nosotros que hemos estudiado en Universidad Nacional, ahí sí nos íbamos a Lima, hemos recorrido grandes, ¿no? En Comas, ahí en el Agustino, o sea, lejísimos nos hacían irnos, ¿no? Para poder ver estos niños, ¿sí? Entonces hemos visto que pues, un niño marasmático es un niño apático, ¿no? Súper delgadito, su piel está bien pegada a su cuerpo, ¿no? Su cabello muy ralito, una mirada muy triste, ¿no? Un niño kwashiorkor, un kwashiorkor son niños abandonados, gorditos, ¿no? Su cabello es un cabello despintado con un signo de bandera raro también, porque faltan proteínas. ¿Qué más tiene? Edema, porque hay una parasitosis, ¿no? Y no hay hipoalbuminemia en este niño, ¿no? O sea, son diferentes, ¿no? Que ustedes lo ven en figura, ¿no? Sí lo han visto, pero verlo directo es, ¿no? Alarmante. Le voy a buscar una fotito que la tengo, la voy a buscar para traerles cómo es un niño marasmático, ¿ya? La próxima, ojalá que me acuerde. Bien, entonces luego se cambió a una desnutrición aguda, Crónico. ¿sí? A una desnutrición aguda, desnutrición crónica, pasando pues a una desnutrición calórico-proteica. Esta a su vez se clasificaba en leve, moderada y grave, ¿no? Pero, ¿qué se debe usar para diagnosticar la desnutrición? Esto debemos de utilizar: la antropometría y la impedancia, ¿no? Medimos, ¿qué cosa decía Torres? Que la impedancia vamos a medir agua, ¿no es cierto? Entonces, eso. Yo realmente me olvidé mi balanza de bioimpedancia, que la iba a traer, me olvidé, ¿no? Y en los últimos años, a nivel ya hospitalario, se habla mucho de la DLE, de nutrición relacionada a la enfermedad. Ya no hablamos nosotros ya de, ¿no? Hace poco utilizábamos el PES también, ¿no? El problema, la etiología y la enfermedad, decíamos, ¿no? Pero ahora estamos utilizando ya de nutrición relacionada a la enfermedad, el DRE, ¿sí? Entonces, la adquirida o producida, ¿no? La desnutrición, ¿no? Y en el consultorio es una producido por, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos que la DRE, miren, se origina por una ingesta de nutrientes y de energía inadecuada con respecto a los requerimientos en una situación en la que la capacidad y la enfermedad se encuentran en el núcleo del problema. La DRE, a diferencia de la desnutrición por falta de alimento, hace énfasis en qué? En los cambios corporales y en la pérdida de la funcionalidad en relación con la inflamación causada por la enfermedad. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿no? Una persona con un cáncer de esófago, tiene dificultad para tragar alimentos y una notable falta de apetito. O sea, hay una anorexia.
En este caso, ¿no? ¿Cuál va a ser la causa? ¿Cuál va a ser la causa? ¿Ah? Claro. La ¿No? anorexia. Y una persona desnutrida que se va a operar de un cáncer de esófago es mucho más probable que presente complicaciones tras la cirugía o una neumonía durante el postoperatorio, ¿no? En este caso, la desnutrición es la causa de la enfermedad. ¿Sí o no? No es igual, ¿no es cierto? ¿O es igual? No es lo mismo. ¿Ya? ¿Está claro o no? Entonces hablamos de la ley, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Y esta es la clasificación actual, donde hablamos de los fenotipos, ¿no? Miren, aquí en la clasificación actual, ¿no? Actualmente, organismos internacionales van a proponer clasificaciones que son diferentes a las antes usadas como Balaños y como Pochorco, ¿no? Estas entidades son antibientes, miren, siendo GLIN por sus siglas en español, que significa Iniciativa de Liderazgo Global sobre el área de nutrición. ¿Sí? La OMS, también la UNICEF en el 2013 actualmente, GLIN, Iniciativa de Liderazgo Global sobre el área de nutrición en el 2018, y hay guías clínicas como ASPEN y SPEN, ¿no? Europeas y latinoamericanas, entonces donde dice que el GLIN, ¿no? Significa, ¿no? Iniciativa de Liderazgo Global sobre el área de nutrición. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es crear una definición global, estandarizada, pues, de desnutrición, que se va a aplicar a todos los contextos clínicos y en todos los grupos etarios, especialmente en hospitales y en los entornos clínicos complejos. ¿Sí? Entonces, pero aquí, ¿qué cosa es lo que vamos a ver nosotros? En esta, ¿no? Que la iniciativa internacional creada en el 2018, ¿no? Según varias organizaciones, vemos aquí nosotros el ESPEN, que le decía, ¿no? El ASPEN y el FELAMPE, ¿no? Cada uno en cada país, miren, en Europa, en América y en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, estas son sociedades, ¿no? Donde están abocadas a estudiar la desnutrición, la nutrición en sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica el GLIN? Aquí yo les decía que habían los fenotipos y los criterios etiológicos, ¿no? Entonces, en el GLIN, el diagnóstico GLIN se basa en dos pasos y usa criterios fenotípicos y etiológicos, ¿sí? Entonces, en el paso 1 es la detección del riesgo nutricional, ¿ya? Aquí lo va a detectar el riesgo. Antes de aplicar GLIN se debe hacer un screening nutricional con herramientas como el MUS, ¿no? El NR10000, el MNA, ¿no? O sea, estas son herramientas donde nosotros vamos a ver para hallar el riesgo nutricional, ¿sí? Según también hay para niños, ¿no? O sea, es diferente, para adultos, ¿no? Entonces, si el paciente presenta algún riesgo, se procede al paso 2. Pero si el paciente no tiene riesgo, se queda en el paso 1, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente tuviera algún riesgo, entonces haríamos nosotros el diagnóstico de desnutrición. Entonces, ¿para qué? Para confirmar, ¿no? Al diagnóstico de desnutrición, vemos al paciente, ¿no? Al menos un criterio, uno de los criterios. O sea, debe tener un criterio fenotípico y un criterio etiológico. ¿Y cuáles son estos criterios? Miren, ¿no? Si la pérdida de peso, ¿no? No intencional es menos del 5%, ¿ya? En 6 meses, si el IMC es bajo, menos del 20% también, ¿no? En personas de 70 años. ¿Y qué más sería? Masa muscular reducida, ¿no? Este es un criterio fenotípico. Y cuando es un criterio etiológico, aquí nosotros vemos, ¿no? Hay una desnutrición ingesta o absorción, ¿sí? ¿Está bien? ¿O no? ¿Qué más vemos aquí? Inanición, ¿sí? Disfagia. ¿Ya? Entonces todo eso vamos a hablar. ¿Ya? Un cáncer gastrointestinal. Entonces,
Entonces tenemos los criterios fenotípicos, si hay peso menos, ¿no? El IMC bajo y si el paciente tiene una masa muscular reducida, ¿no? Sobre todo en las personas mayores. Y aquí también nosotros vemos si la masa muscular está reducida, esto cómo lo vamos a evaluar. Esto se evalúa a través por antropometría o por el DEXA, por la composición corporal a través de máquinas, ¿no? De computarizadas, ¿ya? O sea, a través de ecografías para ver el estado nutricional, ¿sí? Para ver la masa muscular, ¿ya? Para ver pliegues también. Y en los etiológicos ya tenemos aquí, como les decía, disminución de la ingesta y la interacción aguda, la inflamación aguda corporal. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que para nosotros determinar una desnutrición tenemos que irnos a estos dos criterios, el etiológico y el otro. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tenemos nosotros clasificación de severidad de la desnutrición leve o aguda. ¿Ya? Ejemplos prácticos, tenemos paciente hospitalizado con insuficiencia cardíaca crónica, reporta pérdida 7% de peso en 3 meses, es fenotípico. El IMC mide 19.5, tiene 68 años, ¿no? La ingesta reducida por disnea y fatiga crónica, es etiológico, y tiene inflamación crónica crónica, ¿no? Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Desnutrición moderada grado 1, segundo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? El primer paso de la evaluación, ¿cuál sería? El cribado nutricional. ¿Ya? Y aquí en este cribado nutricional vemos que es un proceso de evaluación rápida y sistemática. ¿Para qué? Para identificar pacientes en riesgo pues, de malnutrición, ¿no? O de nutrición, permitiendo una intervención temprana en la primera etapa de evaluación del estado nutricional. ¿Sí? Que nos va a diferenciar de la evaluación nutricional completa, ¿no? Que es más detallada y realizada por nutricionistas, ¿no? En la detención temprana también del riesgo nutricional, va a permitir identificar a pacientes con riesgo de nutrición en menos de 5 minutos, chicos, rápidamente, evitando retrasos en la intervención. Reduce también el riesgo de la progresión a la desnutrición severa y a sus complicaciones. Hay una prevención también de complicaciones hospitalarias. Aquí nosotros vemos estudios de clínica en 2020 que van a mostrar que un cribado nutricional reduce pues en un 30 a un 40% el riesgo de infecciones nosocomiales, ¿no? Va a disminuir también la estancia hospitalaria de 2 a 5 días en pacientes con intervención nutricional temprana. Y hay una optimización del tratamiento médico y reducción de costos. Según un metaanálisis, ¿no? de Lancet, implementar el cribado nutricional en hospitales reduce los costos de atención del 15 al 20%, debido a menor tiempo de atención y menos complicaciones. Entonces, si nosotros empleáramos nuestras herramientas nutricionales, no tendríamos muchos pacientes en riesgo de desnutrición. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros emplearíamos inmediatamente cada paciente que llega, le haríamos su cribado nutricional, ahí este paciente está en riesgo, tomamos más énfasis en este paciente y lo sacamos más rápido, ¿no? Ahora, indicamos al médico, le decimos al doctor, mire doctor, este paciente tiene esto, lo otro, sugerimos tal cosa, ¿no? El médico anota la historia y se le da. Pero no hacemos eso, ¿por qué? Porque faltamos recursos humanos, falta personal. En todos los hospitales falta personal. Entonces, ¿cuáles son los más utilizados de las herramientas nutricionales? Los más utilizados es el MUS, ¿no? Es malnutrición universal clínico, recomendado para hospitales de atención primaria, ¿no? El NRS 2002, es el que utilizamos en nuestro hospital, está validado para pacientes hospitalizados, recomendados por ¿no? El MNA, ¿no? Enfocado pues, en adultos mayores, ampliamente validado en pediatría, es lo que se debe utilizar, y el Storm Kit, que es específico para pacientes pediátricos hospitalizados. Estas son las herramientas que deberíamos utilizar para
detecta el riesgo nutricional. Aquí tenemos, miren, es rápido, 2-3 minutos le hace las preguntas al paciente, no tiene el peso, cómo está, ha perdido peso o no, miren, me voy a ver acá porque no veo ahí, se ve seguida ya, ¿no? Le preguntamos al paciente si su IMC cómo está, ¿no? Menos de 20.5, ¿no? Ha perdido peso en los últimos 3 meses, sí o no, ha reducido la ingesta, ¿no? O sea, todo esto le preguntamos al paciente y el paciente pues ve, miren chicos, está gravemente enfermo, ha reducido la ingesta. Si la respuesta en sí o cualquiera de las preguntas realizar el screening final, ¿no? Si la respuesta es no a todos, volver a evaluarse manualmente, ¿no? Entonces, si un paciente ha perdido, tiene menos del 20%, del 20.5%, entonces, ha perdido peso en los últimos 3 meses, ha reducido también su ingesta a la semana, ¿no? Y está enfermo, entonces este paciente tiene, es un paciente en alto riesgo de nutrición, ¿no? Deberíamos de evaluarlo inmediatamente. ¿Ya? Y aquí están los parámetros. Entonces ahora nosotros tenemos cuál es la diferencia entre valoración y manejo nutricional. ¿Será lo mismo o no? No. ¿Por qué? Porque la valoración, ¿no? Es el proceso sistemático, ¿para qué? Para recopilar, analizar la información sobre el estado nutricional de un paciente, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de qué? De diagnosticar los problemas nutricionales y planificar las intervenciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos componentes de la valoración? El cribado nutricional, ¿no? Que nos va a identificar, ¿no? Nos va a hacer la identificación rápida del riesgo nutricional, ¿sí? La antropometría, donde aquí nosotros vamos a ver el peso, la talla, el IMC, los pliegues cutáneos, la circunferencia muscular, ¿qué más? Los parámetros bioquímicos. ¿Cuáles son esos parámetros? La albúmina, la prealbúmina, las proteínas del electrolito, etcétera, etcétera. La evaluación dietética, el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo, la historia dietética del paciente. En la evaluación clínica y funcional hay una pérdida de peso involuntaria, si hay sarcopenia, capacidad de la ingesta, ¿no? ¿Y cuál será nuestro objetivo? Es diagnosticar la desnutrición o la malnutrición por exceso o deficiencias específicas, ¿ya? Entonces, esta es la valoración. ¿Y cuál es el manejo que vamos a darle? Bueno, el manejo es un conjunto de estrategias o intervenciones diseñadas ¿para qué? Para mejorar el estado nutricional del paciente, según su diagnóstico nutricional, ¿no? ¿Y aquí qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer los componentes de la dieta, ajustes en la alimentación, según las recomendaciones de cada individuo, ¿no? El soporte nutricional especializado, si es enterar o parenteral, si la vía oral no es suficiente, entonces debemos de darle la parenteral, si no se tiene la vía enteral. Educación y consejería nutricional, ¿no? El plan debe ser personalizado, ¿para qué? Para la adherencia al tratamiento, monitorización y seguimiento, evaluaciones periódicas para ajustar el tratamiento según la evolución del paciente. Por eso, cada paciente es individualizado, ¿ya? No hay un paciente que sea igual a otro. Así tenga el mismo peso, chicos, ¿ya? Por ejemplo, puede medir 1,60 m, tener 80 kilos, ¿no? Este también puede medir 1,60 m, pero puede tener 80 kilos, pero es diferente. Por la actividad, de repente este es pura grasa y este es puro músculo, ¿no? Se ve más grueso, claro. Entonces, el objetivo es mejorar el estado nutricional, prevenir las complicaciones y optimizar la recuperación clínica, ¿sí? Y nos vamos a la famosa. Entonces, eso es todo lo que yo les quería mostrar anteriormente, la valoración nutricional, y ahora sí la parte antropométrica. Ustedes podrán ver ahí. Este de ahí es este, miren. ¿Ya? Es un plicómetro o un caliper que nosotros le llamamos, que sirve ¿para qué servirá?
para ver los pliegues cutáneos, para ver los pliegues cutáneos. Hay varios pliegues, ¿no? Por supuesto. Entonces, en la antropometría nutricional, ¿estoy yendo rápido o estoy bien? ¿Estoy bien? Sí, está. Bien. Aquí miren lo que les decía, ¿no? Un error frecuente al evaluar, ¿no? El usar el IMC como única variable para evaluar la composición corporal. O sea, por eso no es, pues, un dato exacto, ¿no? Porque miren, para ambos aplicar el diagnóstico de obesidad, ¿no? Es conocido que el IMC no tiene como objetivo conocer o estimar el porcentaje de grasa o músculo de un paciente. Entonces, este paciente, miren, tiene un peso de 156, musculoso se ve, ¿no? Talla 1,88 m y tiene un IMC de 44.1. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? En cambio, a Juan, le llamamos Juan, ¿no? Juan tiene, miren su peso, 1,50 m. Pesa 154, talla 1,86 m y su IMC es 44. Por ahí va, ¿no? Sí, Está igual. claro, similar. Pero su contextura. ¿Por qué? Porque este paciente es puro Músculo. músculo y este es pura Grasa. grasa. Por eso el IMC no sirve para nada. para evaluar el estado nutricional de un paciente, no, porque aquí lo están viendo ustedes. Se está reflejando, ¿no? Para que no se olviden nunca. ¿Ya? Sigamos. Miren, cabe mencionar que el IMC se usa aún, pero hay que ser muy cuidadosos con su interpretación, sobre todo en lo clínico, ¿no? Establece una clasificación basada en el IMC para categorizar el exceso de viscosidad. No toda persona con un IMC mayor a 30, ¿no? Es obeso. Y no toda persona con un IMC menor a 18 es desnutrido, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos visto anteriormente. Sí, esta es la clasificación del IMC, ¿no? Donde tenemos desde menos 15 hasta mayor de 50, ¿no? Según el grado de obesidad. ¿Sí? Pero esto no nos va a servir para diagnosticar, para valorar el estado nutricional del paciente, ¿no? Entonces, estos son los métodos de evaluación nutricional. Los dos métodos, ¿no?, más usados a nivel clínico para evaluar la composición corporal. La impedancia bioeléctrica y la antropometría. ¿Sí? Entonces, dobles directos, indirectos, utilizan dos ecuaciones de regresión lineal, algoritmo, una para estimar la densidad corporal y una segunda para estimar la composición corporal. ¿Ya? Aquí tenemos las antropometrías diferentes, ¿no? Utilizamos desde equipos, ¿no? El tricómetro, una cinta métrica, altura de la rodilla. ¿Para qué se utilizará la altura de la rodilla? A ver, miren, ¿eh? ¿Para qué utilizaremos la altura de la rodilla? ¿De qué nos va a servir? Eso nos va a servir para ver músculo, grasa, y eso de acá, ¿para qué nos servirá? Bien, a ver, antes de seguir ahí avanzando, si yo quiero evaluar a un paciente, quiero callarlo al paciente, y el paciente no se puede parar, ¿qué puedo hacer con el paciente? Tiene sus dos bracitos también, porque acaso todavía, no es amputado. Entonces al paciente se le puede tirar su bracito, miren, de la mitad, ¿no?, hasta el dedo, hasta la punta del dedo medio, con una cinta, yo voy a medir. Es una forma de... y esta medición de aquí a acá, la voy a multiplicar por 2 y me va a dar mi talla. ¿Ya? Hagan la prueba. Olvidé de traer la cinta métrica. Pero es una forma de encontrar la talla. Otra de las formas de encontrar la talla del paciente es un paciente
en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Voy a utilizar, ¿no?, un medidor que lo voy a poner como una escuadra, es como una escuadra que lo voy a poner aquí, en la pierna, de la punta de la rodilla al talón. Aquí voy a medir, ¿no? Y eso lo voy a multiplicar por una fórmula que hay. Y con eso voy a encontrar la talla del paciente. Hay constantes para hombres y para mujeres. ¿Ya? ¿Qué otra fórmula podríamos evaluar la talla del paciente? A ver. Ya les he dicho dos. La talla, ¿no?, medida acá, y la otra de la rodilla. Y la otra, pues, es la que todos sabemos cómo se mide un paciente, ¿no? Se para el paciente, nada de estar así, nada normal, sus brazos normales, bien pegados a la pared, sin que haya un bordo, nada de zócalo debe de haber, nada, simplemente al ras. Por eso es necesario un tallímetro, ¿no? Aquí podemos hacerlo atrás, o aquí en la puerta también podría ser, ¿no? Entonces viene el otro paciente, o el medidor viene y se pone delante de él, ¿ya? No se va a poner al costado. Y si es muy bajo, se sube en un banquito, pues, ¿no? Se sube en un banquito, no voy a hacer esto, ¿no? No. Entonces tengo que estar directamente para yo poder ver y evaluar. Y con una regla, ¿no?, directo, yo lo veo. ¿Sí? Pero yo no me voy a inclinar para verlo, ¿no? No, eso sería maldad. ¿Ya? Esa es la fórmula cómo se debe tallar. ¿Y cómo se debe pesar al paciente? La talla debe ser descalzo, por supuesto, lo más ligero posible para tallar, para pesar a un paciente, con una bata, ¿no?, ligera, ¿ya? Eso debe ser para pesar a un paciente. ¿Qué más tenemos acá? Miren, la antropometría, ¿cuáles son las ventajas? ¿No? Es un método no invasivo, ¿no?, económico, permite, pues, la evaluación de diferentes contextos, que nos va a aportar más resultados de la composición corporal. Y los inconvenientes, se trata de un método doble y directo, por el que se acumula el error de dos ecuaciones de resolución lineal, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Aquí tenemos los equipos antropométricos básicos, ¿no? El antropómetro de huesos largos. ¿Qué más? El paquímetro, ¿no? Antropómetro de huesos cortos. El sermómetro, la balanza que les iba a traer, el tricómetro que les he traído acá, el tallímetro, la cinta y el cajón antropométrico. Estos son los equipos que nosotros utilizamos normalmente, ¿no?, para hacer una evaluación nutricional adecuada correcta. Últimamente estamos utilizando el dinamómetro este de acá, ¿ya?, que nos va a evaluar mucho mejor. Ya vamos a llegar a su debido momento. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, la antropometría es la técnica incruenta, poco costosa, portátil y aplicable en todo el mundo para evaluar el tamaño, la proporción y la composición del cuerpo humano. ¿Sí? Refleja el estado nutricional y de salud y va a permitir predecir el rendimiento y la supervivencia, ¿no? Comprende el estudio del ser humano en cuanto a qué, a un tamaño, a la forma, a las proporciones, a la composición y a la maduración, ¿no? Miren, cuando hay una adiposidad, ¿no?, pliegue cutáneo tricipital. ¿Y cómo vamos a medir nuestro pliegue cutáneo tricipital? ¿Cómo vamos a medir? A ver, ven, Fernando, ven. Fernando dice yo. Entonces, miren, que me ha quedado, lo he traído en este momento, de la punta del acrónimo, ¿es este, creo? ¿Sí, el acrónimo es este? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se llama este huesito? ¿Cómo se llama? El acrónimo. Voltea tu huesito. Acá, a la punta del codo, ¿cómo se llama este huesito? ¿Eh? ¿Cúbito? No. ¿El codo?
Entonces, ¿cómo vamos a medir? Nosotros, del acrónimo acá, a la punta del codo, pero no se llama codo, no recuerden en su momento, medimos cuánto mide. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí mide 40. Entonces, la mitad, yo con un lapicero voy a marcar, normal, voy a marcar la mitad, normal, entonces la mitad sería 20. Y en 20 yo voy a marcar y yo voy a hacer como cogerle, ¿sí? Y aquí me va a aportar, miren, se tiene poquísimo, ¿no? Esperen. Ahí, y me va a medir acá cuánto va a medir eso, ¿no? Él me va a medir 15 milímetros, ¿sí? Entonces, eso sería eso de que están haciendo. ¿Ya? ¿Cómo se mide? Así se mide. Es el pliegue cutáneo tricipital. Se usa un plicómetro con una cinta métrica. En la mitad del codo se hace una circunferencia y ahí se marca y se mide. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Y vemos para descargar la adiposidad. Miren, aquí está, ¿no? La incisión, aquí está la distancia entre el grueso acromio y el lado. Así es, aquí está el nombre, bien claro, para el son. El orgánico, ¿no? Se saca la mitad de esa distancia y se hace la marca para medir, ¿no? Ya, miren, aquí está, bien claro, todo el procedimiento que les estaba explicando, ¿no? Desde dónde a dónde, la mitad y el tercer paso. ¿Ya? Para que tengan una idea. Y aquí nosotros vemos, ¿no? Ya la forma, hay fórmulas donde vamos a reemplazar con las medidas que hemos tomado, que es 15, ¿no? Entonces vemos aquí, ejemplo, por ejemplo, Fernando, y mira, Fernando de 50 años con un peso de 62 y una talla de 1,70 tiene un PCT de 4, ¿cuál es su IMC? ¿No? El porcentaje es, ¿no? ¿Y cuál sería su diagnóstico nutricional? Si su PCT actual es de 4, ¿no? El PCT estándar 12.5, entonces con esto vamos a reemplazar, ¿no? Tu PCT actual con tu PCT estándar. ¿Sí? Entonces tu PCT actual, ¿cuál era? 15. En tu PCT estándar, 12.5, o sea, divide 15 entre 12.5 y te va a salir esto de acá. ¿Ya? Entonces, según esta fórmula, sería esto. Ubica mi resultado en esta tabla y nos ve si está con grado de desnutrición o no. ¿Ya? Solamente reemplazar, ¿no? Para que tengan una idea. ¿Sí? ¿Qué más? Y para ver músculo, miren, para ver músculo, ¿no? La fórmula para determinar la circunferencia muscular del brazo estándar, aquí tenemos la circunferencia, la que yo les decía, es la circunferencia, ¿no? Sobre también una estándar que se divide, ¿ya? Sino que no hemos traído la medida para hacerlo. Y también aquí reemplazamos y vemos si el paciente está en un estado nutricional adecuado o no, ¿ya? Es bien bonita la nutrición, que me apasiona. ¿Qué más? Fórmulas para determinar la circunferencia muscular del brazo estándar, ¿no? Aquí estamos, ¿ya? Lo mismo. Tenemos a Fernando con, ¿cuál es su 38 y una circunferencia del brazo de 45, ¿no? ¿Cuál es su porcentaje de CMB y cuál sería su diagnóstico nutricional? Entonces, reemplazando todo esto, entonces dice que Fernando tendría su CMB de obesidad, saldría un 130%. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? Y el laboratorio puede la evaluación metabólica, ¿no? Donde, ¿cuál es la intención de esto? Es aportar parámetros que complementan la evaluación clínica y van a mostrar las carencias nutricionales o carenciales, si hay una anemia, ¿no? Deficiencia de micronutrientes, ¿no? Inflamación, función orgánica, siempre interpretando en el contexto clínico y con los marcadores de inflamación, ¿no? Si no hay marcador bioquímico único que confirme una desnutrición. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver aquí
¿Y cuáles son los principales test que debemos de solicitar? Aquí las proteínas plasmáticas, ¿no? La albúmina y la prealbúmina, ¿ya? En la albúmina no es un marcador pronóstico, está relacionado con la mortalidad, pero no es un marcador fiable de reservas proteicas en presencia de inflamación o la hipovolemia, pues, ¿no? Es un también negativo de la fase aguda y su concentración depende de qué, de la síntesis hepática y volúmina, ¿ya? Usarla para pronósticos y como parte del contexto, no para definir una malnutrición aislada. O sea, en la albúmina tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y en la prealbúmina es más sensible al cambio a corto plazo, pero igualmente va a afectar la inflamación. Esta puede ayudar a hacer un monitoreo, una monitorización, ¿sí? El PCR también es imprescindible. ¿Para qué? Para interpretar la albúmina, la prealbúmina y la ferritina, que son marcadores de inflamación. ¿Qué más tenemos? La hematología y el hierro, ¿no? Aquí es el hemograma, tenemos anemia, eritrocitosis y los índices. Ferritina, que es un marcador de depósito de hierro, pero aumenta con inflamación en presencia del PCR, ¿no? Hay que elevar el umbral, ¿no? Interpretativo, nivel de sodio, potasio, cloro, carbonato, ¿no? Magnesio, fosfato, relevantes del régimen, y en estados catabólicos tenemos el fósforo, magnesio, bajos, ¿no? Que son críticos en la realimentación, ¿sí? También tenemos que evaluar urea, creatinina, perfil hepático, información sobre el metabolismo proteico, su función orgánica y la tolerancia a ciertas interrupciones nutricionales. Miren cuánto tenemos que evaluar bioquímicamente. Y aquí es un trabajo que ustedes sí lo van a tener que estudiar mucho, porque claro que sí, en los exámenes de todas maneras un médico tiene que saber cuáles son las carencias nutricionales de los nutrientes y de los micronutrientes, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos signos en el rostro, por ejemplo. ¿Qué vamos a ver en el rostro? ¿Qué debemos de considerar? ¿Qué tipo de vitaminas debemos de considerar? Miren, deficiencia de niacina, de tiroxina y de riboflavina, siempre y cuando hay una seborrea nasolabial, ¿no? Entonces aquí hay una descamación de la piel, con sequedad, color grisáceo, amarillo o material graso, ¿no? Hay una hiperkeratosis folicular, los folículos, ¿no? Cerrados por puntos de la queratina. ¿Y cuál es la deficiencia de esto? ¿De qué vitamina? Vitamina A, de la vitamina C, de los ácidos grasos, ¿sí? Erupción eritematosa, piel con aspectos quemados por el sol. ¿Qué nos va a dar esto? Un exceso de vitamina A. Despigmentación difusa, también decoloración de la piel, especialmente en el centro de la cara, ¿no? Desnutrición calórico-proteica, debemos de considerar, y la cara en forma de luna llena, acá miren, o esta de acá, ¿no? La boca parece hundida debido a las mejillas redondeadas y prominentes. ¿Qué cosas nos debemos de considerar? Una desnutrición calórico-proteica que está asociada con kwashiorkor y pues, ¿no? Entonces nosotros siempre debemos de considerar, por eso les digo, es importante evaluar desde el cabello hasta los pies, ¿ya? Siempre debemos de evaluar. ¿Qué más tenemos? Signos, ¿no? Piel en general, ¿no? Que hay una piel seca, escamosa, hiperpigmentación, hiperkeratosis folicular, ¿no? Dermatosis, petequias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes deben de estudiar? Todo esto deben de considerar, ¿sí? Ya lo saben, ¿no? ¿Sí lo han visto? ¿O no? Sí, ya lo han visto, ya. ¿En qué parte lo han visto? ¿En qué curso? Hepatología. Ya, chicos, entonces así sucesivamente. Miren, solamente son 5 nada más los que es. Nada más. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos alcanzó ayer el